su nombre. Le doy gracias al Señor nuevamente por este privilegio. Le doy gracias a mi hermano también, porque me ha dado la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios en esta noche. Y gracias a Dios por todo. Y porque ustedes están aquí también. Vamos a ir allá al libro de Zacarías. La palabra que Dios me ha dado en esta noche, para que la compartamos, se encuentra en Zacarías capítulo 3. Aleluya. El tema de esta noche se llama ¿Cómo están tus vestiduras? Aleluya. Zacarías capítulo 3. Aleluya. Vamos a leer 5 versículos y después vamos a hacerlo como lo hacemos. Y que sea el Señor. Vamos a poner el tema, ¿cómo están tus vestiduras? Aleluya. Capítulo 3 de Zacarías. Zacarías está allá, el libro penúltimo antes de Zacarías, ¿cómo se llama el otro? Malaquías. Allí cerca de Mateos. Aleluya. ¿Cómo están tus vestiduras? Vamos a leerlos. ¿Ya lo tienen? Para que me digan un amén todos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron la ropa, y el ángel de Jehová estaba en pie. Amantísimo Padre Celestial que estás en este lugar, Señor, venimos para adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida, por todo lo que nos has dado, Señor, hasta este día, Señor amado. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres poderoso y tú haces cosas grandes, Señor, en cada uno de nosotros, porque tú así lo has dispuesto, Señor, y tu palabra, Señor, se cumplirá todo propósito en cada uno de nosotros, Padre, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te doy la honra y la gloria, Señor, en esta noche, Señor. Te pongo, Señor, mi vida, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, de cada uno de ellos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre Santo poderoso, que seas tú, Padre Santo, en esta noche, tocando su corazón, Padre, abriendo, Señor, esos ojos espirituales, Señor, que los pongamos en un mismo sentir delante de ti, Padre bendito, poderoso, porque tú sabes, Padre, que la lucha no es contra sangre ni carne, Señor, es contra principados y gobernadores de las tinieblas, dice tu palabra, Señor. Por eso atamos, Señor, todo espíritu contrario, Señor, que no sea contigo, Padre, lo atamos en el nombre de Cristo Jesús. Que seas tú quebrando toda cadena, Señor, todo yugo, Señor, de esclavitud, de pecado, Señor, en esta noche se rompe en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos has dado autoridad para quebrar toda cadena y romper yugos, Señor, escorpiones, Señor, en el nombre de tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa. Tú has hecho, Señor, maravillas, Señor. Tú nos has dado grandes
grandes cosas, Señor, en la vida, Señor. Los has dejado grandes ejemplos en tu palabra, Señor, y los has cubierto, Señor, con tu armadura, Padre, para quebrar toda acechanza del diablo, Señor, porque Él no tiene arte ni parte en este lugar, Señor, porque tu pueblo, Señor, tu iglesia amada, Señor, va a cumplir el propósito que tú has dado, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Bendice a tu remanente de Israel, Señor, a tu pueblo, Padre Santo poderoso. Que seas tú, Padre Santo, caminando delante de nosotros, Señor. Que seas tú guiando nuestros pasos, Señor. Que sea tu sabiduría, Cristo amado, enseñándolos, Señor, cada día a ser mejores, Señor, delante de tu presencia, Señor. Limpia nuestras vestiduras, Padre Santo poderoso. Límpialo cada día más y más, Señor, para ser dignos merecedores de esa corona que tienes para nosotros, Padre Santo poderoso. Que seamos consistentes en tu palabra, Padre bendito, poderoso Dios. Te bendigo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Dios es poderoso, mi hermano. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios en esta noche. ¿Cómo están tus vestiduras? Y las mías, por supuesto. Porque siempre les digo que a mí me habla primero y después a ustedes. Y ahora es doble para mí. Estaba estudiando este tema y estaba meditando en la palabra de Dios. Gracias. Y Dios es grande y poderoso, porque Él nos ha dado todo, a pesar que veníamos de un mundo lleno de pecado y maldad, y estamos en este mundo, pero Dios cada día lo va limpiando por su misericordia. Y viendo en esta visión del sumo sacerdote Josué, este Josué no era el Josué que trajo a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Este Josué era un Josué de los que habían salido de la cautividad después de los 70 años, cuando iban a edificar el templo allá a Jerusalén. Hemos estudiado, hemos oído mensajes, y allí este Josué es un sacerdote que tenía ese pueblo de Israel en ese entonces. Y como sabemos que en aquellos días el sacerdote que tenía el pueblo de Israel, cada vez que iban a hacer expiación, era el que entraba al lugar santísimo, y él llevaba la ofrenda para que el pueblo fuera limpio, o hacían para que el pecado de ellos hicieran expiación del pecado. Entonces, pero este Josué estaba en sus ropas viles, sucias, y era un sacerdote. Así como ahora en las iglesias, en veces los que están enfrente del ministerio están sucios. Y si ese que está enfrente está sucio, todo el pueblo está sucio. Entonces, por eso que Dios demanda que estemos en santidad. Y este hombre ve la visión que está sucio, ve 10 visiones en un sueño. No era sueño, no, que era una revelación que Dios le mostraba. Entonces nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, o sea, aquí es un cuadro de cómo estaba viviendo ese pueblo en ese entonces, en Israel, después de que habían sido cautivos por 70 años. El rey Nabucodonosor los había llevado y había destruido todo Jerusalén y los había llevado. Pero ellos, la misericordia de Dios los trajo y iban a edificar templo o la casa a Dios, pero estaba sucio. Entonces ve la visión y Zacarías ve la visión.
Pero este sacerdote ve la visión y nosotros vemos que si este sacerdote estaba sucio, todo el pueblo estaba sucio. Porque él era el que representaba, iba adelante a Dios. Pero Dios, en su misericordia, le muestra que estaba en su ropa viles y sucio. Si estaba sucio, quiere decir que estaba sucio. Y ya saben una cosa sucia, como se ve. Entonces no podía estar delante de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y si nosotros queremos estar delante de la presencia de Dios, tenemos que limpiarlos cada día. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Con la consistencia que todos los días estemos delante de la presencia de Dios. Si usted vean a su persona aquí un día a la semana, pero si una vez a la semana nomás me acuerdo de Dios, ¿se imaginan cómo estoy? Pero el día tiene 24 horas y yo a donde esté tengo que pensar en mi Señor, que Él ha tenido misericordia de mí. Entonces, pero estos hombres, cuando ven la visión y ven que está sucio, ¿me entiendes? Y dice ahí en el versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ustedes, no sé, más de algunos de ustedes han estado en algún juicio. Siempre que está en la mano derecha es el defensor. Pero como el diablo le gusta imitar y copiar, él estaba ahí pero como acusador. No estaba para defenderlo, no que para acusarlo. Y el diablo está en todo lugar para acusar a los hijos de Dios, a sus escogidos. Y usted tiene que tener cuidado. ¿Quién es el que está a la par suyo? Tiene que tener un corazón. En esos ojos tiene que tener ojos espirituales. Y si el diablo tira una palabra y usted tiene la autoridad de Dios, Dios te reprenda, Satanás. Porque a veces, desgraciadamente, Satanás usa a los mismos cristianos. Porque a todo el mundo allá afuera, Satanás, él no le importa. Pero a los que hemos sido llamados y estamos en este lugar, a nosotros es que los acusa. Y él está allí queriéndolo acusar a usted. Le voy a poner un ejemplo. No, ahorita sí, digamos que algunos de ustedes, o vamos a agarrar a una persona de ustedes, no voy a decir nombre, pero si es una persona importante en este lugar, en este mundo, tiene autoridad en este mundo, pero si Dios lo llama, esta persona atiende al llamado de Dios y deja todo lo que tiene y se va a seguir a Dios. Todos los que están alrededor de él se van a burlar de él y van a decir, no vas a aguantar ni un mes y ya vas a estar aquí de vuelta. ¿Por qué? Porque el Satanás usa a esas personas para acusarle y decirle, no vas a aguantar. Muchos de ustedes han tenido experiencia, han tenido llamados y tal vez no han obedecido, pero Dios los va a traer en ese. Cuando Él quiere, lo va a traer y usted no le va a importar lo que tenga, lo que ha dejado, lo va a dejar todo por seguir a Dios. Entonces, pero este hombre era un sacerdote en ese entonces y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, Satanás estaba no para defenderlo, no que para acusarle. Mira cómo está sucio y cómo lo ha sacado de ahí. Pero Dios, su misericordia de Dios, como es Dios de grande y poderoso, que tuvo misericordia de ese pueblo de Israel. Por eso dice que a los suyos vino. Y o sea, Él cuando habla del pueblo de Israel, Dios, Él un día a todos los va a reunir, a todo ese pueblo, y sea como sea van a llegar a la Tierra Santa, porque aquí en la palabra, aquí en este versículo, capítulo 2, versículo 12,
dice, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa. O sea que Dios la va a poseer. Cuando eso sea, va a ser ya cuando sea el final, cuando Cristo venga por su iglesia amada. Entonces nosotros vemos que Satanás está acusando a este sacerdote porque sus vestiduras están sucias. Y dijo en el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Aleluya. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea que Dios, o sea, aquí nosotros podemos acusar, podemos decir una palabra fea como acusando a Satanás, pero Dios, miren cómo lo llama, Jehová te reprenda. Satanás lo reprende, ¿por qué? Porque era una criatura que él mismo había creado. Lo hizo como el lucero de la mañana, dice Satanás. Y Satanás, ¿qué fue lo que a Satanás lo llevó a querer ser más grande que Dios? No fue su lujuria, no fue su robo, no, que fue su orgullo. Su orgullo fue lo que a Satanás lo llevó a querer ser más grande que Dios. Y por eso dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, hay muchas maneras que usted puede entender este versículo. O sea, puede referirse que estaba hablando del sacerdote, pues el sacerdote era el que representaba al pueblo de Israel. Era una persona, todo el pueblo. Entonces, ¿a quién estaba rescatando Jehová? Al pueblo de Israel, a Jerusalén. Porque era un tizón arrebatado del incendio. Entonces ahora nosotros somos un pueblo, una iglesia, somos el pueblo de Dios. O sea, tenemos un acusador, todos los días los acusa. Entonces nosotros, él no le importa a aquel pueblo que no conoce de él allá afuera, anda de la mano de ellos, son cheradas. Pero con nosotros somos el pueblo escogido que Dios ha llamado. Nosotros tenemos ese acusador. ¿Por qué? Porque si usted tiene sus vestiduras sucias, usted es una persona que en vez de darle al evangelio grandeza, lo que lo hace es que la gente, los de afuera, se hagan ateos. Porque dice, para ser como este pueblo no soy nada. ¿Por qué? Porque nosotros degradamos la palabra de Dios cuando tenemos las vestiduras sucias. Porque Dios los ha llamado a nosotros para que proclamemos el evangelio, para que seamos un pueblo que le demos la honra y la gloria a Dios, que tengamos nosotros que tengamos a Dios en nuestro corazón y que no nos importe nada. O sea, que si nosotros queremos que el mundo los ame, estamos perdidos. Porque ustedes saben la historia de los apóstoles, cómo sufrieron persecución, fueron bofeteados, fueron apedreados. Entonces nosotros en veces decimos, no, estamos bien, todo lo va bien. ¿Por qué? Porque vivimos una vida light, como dicen todos. ¿Ah? Por eso. Pero si nosotros proclamamos el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio es singular, es una persona, no es religión. O sea, Cristo, o sea, si usted proclama el evangelio, o sea, no está proclamando ser una religión, porque la religión, todos, ustedes ven y hablamos siempre de la religión, que aquel va a la iglesia y así como llegó, así regresó, sale de la iglesia, hace lo que quiere, nada de... ¿Por qué? Porque la gente de estos días se ha olvidado que el enemigo está dentro de la iglesia. Dicen, no, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios quiere que hablemos la palabra de Dios como está escrita.
¿Por qué? Porque no vamos a dejar a un lado al enemigo, a Satanás, no lo vamos a mencionar. Si él es el enemigo de nosotros. Si nosotros, o sea, no tenemos lucha, no tenemos pruebas y todo eso, ¿por qué? Porque somos cheradas de él, ¿me entiendes? ¿Ah? Pero si proclamamos el evangelio de Jesucristo, vamos a tener enemigos. No crean ustedes que lo van a querer. No lo van a querer, hermano. ¿Ah? Este dice es fanático, este es loco, dice. ¿Ah? Desde ahí ya no lo están queriendo. Que sean hipócritas, ¿por qué? Porque son cheros de ellos, por eso son hipócritas la gente. Por eso es hipócrita la gente. Entonces, este hombre estaba sucio de sus vestiduras, pero Dios, en su misericordia, le muestra las visiones, que está sucio. Y nosotros, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos limpios? Entonces, ¿por qué? Porque Dios los ha llamado a santidad. Y si los ha llamado a santidad, tenemos que estar limpios. O sea, de nuestras vestiduras, de todo. Que tengamos el apresto del evangelio. Entonces este Josué, o sea, porque la profecía se va a cumplir. A cada una se va a cumplir. Aquí en este capítulo 2 habla de una profecía también, Zacarías, pero no vamos a entrar en esa. En esta profecía que aquí está hablando, o sea, fue en aquellos tiempos, es para el tiempo de ahora de nosotros también, porque dice que nosotros somos, ¿qué? Hay una alabanza que dice que somos, ¿qué? Sacerdotes, llamados a ¿qué? Llamados sacerdotes a servirle a Dios. Entonces, tenemos el sacerdote que se llama Jesucristo. Pero este pueblo tenía un sacerdote. O sea, este es un cuadro del pueblo de Israel, pero los habla a nosotros. Entonces, la palabra de Dios, la profecía se va a cumplir porque ustedes ven allá en Segunda de Pedro 1:20, que dice que la profecía, como dice ahí Segunda de Pedro 1:20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que ninguna profecía ha sido de interpretación privada. Entonces, si la profecía no ha sido de interpretación privada, aquí está la palabra de Dios. Punto por punto se va a cumplir la profecía. En este tiempo, este pueblo, había este sacerdote y estaba con sus vestiduras sucias. Pero Dios, en su misericordia, este hombre ve las 10 visiones y Zacarías ve la visión. Y si Zacarías vio la visión y si vio al ángel de pie, quiere decir que vio a Satanás también. Lo vio. Porque Satanás es una persona. Es real. Porque Jesucristo es real. Y si Jesucristo es real, Satanás tiene acceso a Dios. Y es el acusador de nosotros. Él está. Ahora la iglesia moderna lo ha dejado a un lado. Si el mal existe, también existe el bien. Pero la gente ahora en la demoniología ya les metió el demonio y viven conforme ellos quieren vivir. Entonces, y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. ¿Por qué? Tenemos que tener ojos espirituales. No que cualquier palabrita los haga tambalear, ¿me entiendes? ¿Ah? Si dice la palabra de Dios que toda palabra que nosotros hablemos vamos a dar cuenta. Usted póngale a Dios todo. Y no se deje ir con la primera con trompada. No, eso no es así. ¿Ah? Porque Dios es bueno y misericordioso. Y Dios, si los hermanitos, si Dios usa a uno de los hermanitos para a usted probarlo, ¿cómo va? En vez de Dios usa a los impíos para probarlo a usted. ¿Ah?
Para eso son los impíos. Aquellos que conocen de la palabra de Dios son impíos. ¿Ah? Para probarlo. Cómo usted camina, no que cualquier airecito lo va a tumbar. No. Usted tiene que meditar y decir: Dios, ten misericordia de mi hermano o de mi hermana. Ayúdale. O de mí. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Si el Evangelio es poder de Dios, si Dios lo ha dado dominio de amor y dominio propio, o sea, que lo dominemos nosotros, que dice que al caballo le pone el freno y el cabeza para domarlo, pero nosotros lo ha dado espíritu. ¿Ah? Para que nosotros podamos dominar nosotros este carapacho. ¿Y cómo lo vamos a dominar? Metiéndolo con Dios. Pero va a venir otro más atrabancado que usted y le va a meter cizaña en sus ojos. Usted le oye, está más perdido que él. ¿Ah? Sí, porque eso es lo que hace el enemigo. Usted tiene que ser astuto. Por eso Dios les dijo: sean astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Y los mandó de 2 en 2. Mandó 70. Y así Dios los ha mandado a proclamar el Evangelio. Pero este hombre estaba sucio. Entonces Dios en su misericordia le ayuda. Y le muestra que él no puede estar delante de su presencia así. Y a nosotros nos muestra que no podemos estar así delante de su presencia. Porque si estamos así, no estamos en nada. Entonces Dios es bueno y poderoso, y por eso dice que la palabra de Dios los hará libres a nosotros. ¿Y cómo los va a hacer libres? Estudiándola, meditándola, leyéndola. Pero si, como su servidor viene una vez a la semana a la iglesia aquí, pero si no lee la Biblia, ¿cómo creen que voy a estar? Jesús. Si no oro, ¿cómo voy a estar? Entonces, y si Dios los ha llamado, o sea que en aquel día cuando Cristo venga por su iglesia, que muchos no los vieron aquí, se los levante y los que están aquí se queden sentados aquí, ¿no va a ser triste? ¿Ah? Porque el Evangelio es personal, es una relación con Cristo, no es religión. Usted puede tener religiosidad todos los días, puede leer el catecismo como es el revés y derecho, pero ¿de dónde lo sacaron? No es palabra, o sea, la palabra de Dios los habla claro a nosotros. Y la palabra los hará libres, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa Josué? Josué significa Jehová salva. Eso significa Josué. Y este Josué, eso significaba Jehová salva. Fíjense el nombre que Dios le había dado. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento, allá en el capítulo 1 de San Mateo 1:21, que dice: y llamará su nombre Jesús, le dijo, hasta el signo de exclamación, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Él los salvará de su pecado. Y está en el Nuevo Testamento y estamos en el Antiguo Testamento predicando la palabra de Dios. Si José significa Jehová salva, así, y en Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Y qué es el pueblo? Pueblo de Dios. Estamos hablando de Jerusalén, está hablando de todo el pueblo de Dios, todo, y está hablando de su iglesia, de nosotros. Entonces, Él los salvará. Nosotros hemos creído por fe que Él va a venir por nosotros y los vamos a ir con Él. Y conforme vamos hablando el mensaje, lo vamos a ir viendo punto por punto. Vemos allá en Romanos 10:3 lo que dice, mire, Romanos 10:3. Romanos 10:3. Dice la palabra en Romanos 10:3. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:3. Vamos a leer ahí unos versículos 10:3. Dice:
Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, si usted está con vestidura sucia, no se ha sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. Y este hombre no estaba así, porque estaba con sus vestiduras sucias. Entonces, todo el pueblo estaba así. Pero Dios, decimos, no, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo va a traer a su pueblo si está en pecado? Si ese pueblo estaba en pecado, pero Dios tuvo misericordia. Así está ahora el pueblo de Israel en pecado. Pero cuando venga Cristo y lo lleve a su tierra santa, todos los que van a ir con Él, ahí van a estar. ¿Cómo lo va a limpiar? La justicia de Dios. ¿Ah? ¿Y cómo puede ser un Dios santo eso? Yo no lo entiendo, pero Dios sí. Dios es misericordioso. Entonces, así como a nosotros lo salvó y lo sacó de allá, decía, usted lo salvó y lo limpió, límpiese cada día más. Amén, amén. Porque el evangelio es consistencia. O sea, muchos dicen, no, ya aceptaste, ya me bauticé y ya estuvo. No, no es así. El evangelio es consistencia. Consistencia, como dicen los gringos. O sea, que todo es. Si, un ejemplo, le voy a poner, si yo trabajo todos los días de 6 a 2 de la tarde y tengo 2 días de descanso y todo el tiempo ese es mi horario de trabajo, esa es consistencia. Entonces lo mismo, el evangelio es consistencia de todos los días, cada segundo. ¿Por qué? Porque Él los ha salvado y ha tenido misericordia y los tiene en este lugar. Entonces, aquí vemos nosotros de que allí el apóstol Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mucho pueblo vive así en este tiempo. ¿Por qué? Porque no les importa. Pero si usted quiere servirle a Dios, sírvale. Él está allí. Y está el otro versículo ahí mismo, en Romanos 10:4, que dice, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, para todo aquel que cree. O sea, ese es el final. O sea, porque el fin de la ley es Cristo. Este pueblo vivía bajo la ley antes, pero ya cuando estaban allí, o sea, y dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, o sea que ya no estamos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios ha tenido misericordia de nosotros y vivimos, y si estamos aquí, o sea que tenemos que limpiarlos. Y si queremos servirle a Dios, limpiémoslos cada día más. Porque como aquel día, como dice aquel versículo allá esto es aquí en el Viejo Testamento, ¿va? Pero como dice allá Juan 14:15, que todo aquel que cree, ¿cómo dice el versículo? Cree, dice, lo vamos a leer porque en veces no lo doy bien, pero se lo voy a dar bien. Juan 14:15, dice la palabra de Dios, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama a Dios, guarda los mandamientos. Pero si no lo ama, no le importa. Vive como usted quiere. ¿Y cómo vive? Como un animalito. Llega. Si cuando nosotros, ¿qué me va a decir? Yo creo que tal vez alguno de ustedes me puede decir lo contrario, pero si nosotros cuando no conocemos a Dios, ¿qué hacemos? Hacemos y deshacemos. ¿Ah? Vivimos como los animalitos. Así vivimos. Entonces, y si vivimos así, entonces aquí si dice la palabra de Dios, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama a Dios? Guarda los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Toda la palabra de Dios. Todo aquí. Aquí hay poder. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? No hay nadie que los tumbe, hermano.
pero si lo ama. Pero si usted pretende amar a Dios y no lo hace, ¿cómo quiere esperar algo de Dios? No va a agarrar nada. Aleluya. Puede ser hipocresía, tal vez muchas cosas, pero Dios no lo va a engañar. A mí tal vez sí. Aleluya. A su hermano pues posiblemente lo engañe, pero a Dios jamás. Amén. Entonces vemos nosotros ahí que el evangelio es el poder de Dios. Pero Dios, aquí como leímos ahí en ese versículo de Zacarías, en el versículo 2, que dice que, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. O sea, cuando dice Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. O sea, ¿quién era Jerusalén? Era uno solo, o sea, el sacerdote representaba a todo el pueblo. Y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, usted y yo éramos un tizón arrebatado allá cuando andábamos en el mundo. Pero Dios lo ha rescatado de allá. Su misericordia de Dios. Entonces, si ama a Dios, guarde sus mandamientos. Respete. O sea, para todo, ¿ah? Entonces, Dios es tan grande y poderoso, y vemos nosotros la grandeza de Dios, y vemos que nosotros ahí vemos de que Dios vio a este hombre y tuvo misericordia de él, y le muestra de que sus vestiduras son sucias. Y así a nosotros Dios los habla en veces, pero nosotros no le entendemos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos orgullo en nosotros mismos. No estamos sumisos a Dios. Entonces, Zacarías, allí como dice allá, lo leímos en Primera de Juan, versículo... Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo dice? Hijitos. Dice Juan, va, hijitos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, yo peco. No me va a decir usted que no. Entonces tenemos abogado. Si tenemos abogado, porque el acusador ahí está, lo está acusando. Y si usted está viviendo conforme Dios quiere que vive y se esfuerza, Dios lo va a premiar. Pero si usted pretende vivir y no vive como Dios quiere, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos votando el evangelio de Jesucristo. Por eso aquellos perversos no se convierten, porque dicen, no, ese hermanito es el diablo. Dicen, que Dios lo reprenda. Entonces, ¿por qué? Así, yo he oído gente que dice así. Entonces, y digo yo, allí nosotros vemos de que Josué estaba vestido con vestiduras viles, pero Dios lo había escogido y él era el representante del pueblo de Israel. Él era el representante. Ahora nosotros tenemos un líder y aquí Dios lo ha llamado. Él dejó todo. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Y si nosotros somos ese pueblo que Dios ha llamado, tenemos que ponerlos a la par de Él. Tenemos que ponerlos a la par de Él. Va a venir cualquiera y le va a decir cualquier cosa. Nadie puede cambiar a nadie. El único que lo puede cambiar se llama Jesucristo. Y vemos ahí el versículo 3 que dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estaba delante del ángel. O sea que allí sí, Zacarías vio al ángel, quiere decir que vio a Satanás también. Entonces nosotros tenemos que tener esos ojos espirituales de ver dónde y cómo va la cosa, cómo va todo. No dejarse ir de la primera. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que
va a decir algo y no les va a gustar. Pero Dios es grande y poderoso. Zacarías 3:4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Así lo ha hecho vestir Dios a usted, de ropas de galas. Por eso está en este lugar. ¿Por qué? Porque ama, ha creído en la palabra de Dios. Entonces, lo limpió. Y allí vemos nosotros, o sea, que cada creyente es un sacerdote ante Dios. Todos nosotros somos llamados a ser sacerdotes de Dios. Tenemos el sacerdote que se llama Jesucristo. Porque Él es el que aboga por todos nosotros. Nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Entonces, Él es el sacerdote de sacerdotes. Nosotros los ensuciamos, pero tenemos, como dice, hijitos, tenemos abogados. Entonces, Dios es grande y poderoso. Esa es la justicia de Dios. Y allí vemos nosotros en Romanos, vamos a leer Romanos, vamos a leer unos versículos ahí en Romanos 3:21. Perdón, hermano. 3:21 al 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Oigan, por cuanto todos pecaron, todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está nuestra redención, en Cristo Jesús. Así Dios limpió a este hombre, así Dios los ha limpiado a usted y a mí. Y vemos allí mismo en Romanos, vamos a ir adelantito, Romanos 8, 31 al 34. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 31 al 34, y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, nadie lo puede hacer nada a usted ni a mí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea que nadie lo puede acusar, porque Él es el que va a justificarlo a usted. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que a usted se le olvidó orar en la mañana, Él siempre está intercediendo por usted y por mí. Él está ahí siempre. Posiblemente nosotros lo soltamos de la mano de Él, pero Él no. Él está allí. Ese es el Dios que nosotros amamos. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Dios es un Dios de poder. Él nos ha dado todo eso que hemos leído. Todo eso tenemos nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener esa consistencia de buscarle todos los días. No nomás de labio, ¿me entiendes? Todos los días. Aleluya. Porque eso es lo que Él quiere. Si nosotros no hacemos nada en esta vida, no vamos a recibir nada. Entonces, si nosotros queremos algo, Él nos ha dado todo, las herramientas, todo los ha dado. ¿Para qué? Para ser más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y vemos allí mismo, o sea,
que San Juan, ahí mismo en San Juan, primera de San Juan, en donde leímos allá el 2, leímos, pero ahí es Juan 1. Aleluya. San Juan 1, 9 y 10. Ahí está, miren. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que los limpia. ¿Ok? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que usted viene y saca el pecho y se cree mejor que el hermanito, está perdido, hermano. ¿Por qué? Porque eso se llama orgullo, soberbia. Entonces, ¿por qué? Porque usted tiene religión en usted. Limpie sus vestiduras. Todos somos pecadores, como trapos de inmundicia de la palabra de Dios. ¿Ah? Y solo la misericordia de Dios los ha traído hasta este lugar. Y si los tiene aquí, ahora limpiémoslos cada día más y más. ¿Por qué? Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y allí sigue el otro capítulo donde dijimos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él era el justo. Es el justo, era el justo y será por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la palabra de Dios, o sea, la propiciación, es la que a nosotros los limpia de pecado. Allí en Romanos 3:25 está un versículo que, ahí lo leímos Romanos, ¿va? Pero ahí hay un versículo que habla de la propiciación. Romanos 3:25 dice la palabra de Dios: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que Él sabe cómo nosotros veníamos, cómo estábamos. Él ha dejado por alto todo eso y los ha traído hasta este lugar. Ahora démosle la honra y la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo con nosotros. Esa propiciación de todos nuestros pecados, su pecado y el mío, hasta que Él venga por nosotros, porque Él va a venir. ¿Lo cree, hermano? Después dijo, allá en Zacarías 3:5, y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Zacarías estaba en pie, lo limpió. Todo, nosotros vemos, y leemos la palabra de Dios y encontramos versículos bonitos en la palabra de Dios que los quebrantan. Pero este es un versículo muy bonito. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Aquí vemos que los sacerdotes, según los estudiosos de la palabra, dicen que tienen un turbante o una cosa de oro que brilla con letras que dice santidad a Jehová. Y si Dios quiere santidad a Jehová, tenemos que estar limpios. Y se imagina un sacerdote que no esté limpio, ¿cómo está? Sucio. Y si nosotros somos sacerdocio para adorar a Dios, escogidos por Dios, que tenemos que estar limpios. Entonces, yo siempre digo, un papel aguanta con todo lo que usted le quiere escribir. Pero de hecho, los hechos son los que cuentan. Entonces, a Dios no lo podemos engañar, pero Dios sabe, conoce su corazón y el mío.
Santidad de Jehová. Tiene, eso es lo que quiere Dios, santidad a Dios. Allí vemos el 6 y el 7, dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Ahí queda bien aquel versículo que si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque ahí y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. O sea que si usted ama a Dios y guarda sus mandamientos, Dios le va a dar todo. Ahí donde consiste la consistencia de Dios. Todo lo que le pida se lo va a dar. Porque Dios solo tiene una respuesta, sí o no. Amén. Todas las peticiones que usted le hace a Dios, Dios se las contesta. Amén. Todas. Amén. Pero ¿cómo está viviendo delante de Dios usted? Aleluya, Jesús. Dios lo llama a todos. Amén. Tenemos un llamado. Y si obedecemos el llamado a Dios, y si no lo obedecemos, Dios lo va a traer de cualquier manera. Nos va a traer. Entonces, allí donde nosotros tenemos que ser obedientes, porque eso, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice allá San Juan 14:15. Entonces este hombre y nosotros amamos a Jesucristo, o sea, tenemos que guardar sus mandamientos. El versículo 8 dice la palabra de Dios en el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Usted y yo somos varones simbólicos. ¿Y cuál es ese renuevo? ¿Usted sabe cuál es el renuevo? Se llama Jesucristo. Él va a venir por su iglesia amada. Eso es lo que nosotros esperamos. Aquí le está hablando en aquel tiempo y esa profecía todavía no se ha cumplido porque ese renuevo va a venir por su pueblo. Ahí dice, este renuevo, como dice allá en Isaías 11:1, ¿cómo dice? Vamos a leer. Isaías 11:1. Isaías 11:1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. 11:1, Isaías 11:1. Ese renuevo, el que vendrá, y dice allá en Zacarías, aquí es un cuadro, la figura de Cristo, ¿me entienden? Gloria a Dios. Esto que vemos aquí en Zacarías, o sea, aquí le está hablando y dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. O sea que cuando Cristo venga, toda esta maldad, ¿por qué? En un día, dice. Ese es el renuevo. ¿Eh? Daniel lo dijo de otra manera en las profecías. ¿Eh? O sea, nosotros aquí está hablando de renuevo, de Cristo, su venida. Y habla de estas visiones. Y cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, los habla de todas las cosas que el enemigo está haciendo contra la iglesia, ¿me entiendes? Entonces nosotros lo vemos aquí como dice este versículo 9, porque he aquí aquella piedra, dice, que puse delante de Josué.
sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Amén. En un día. Aleluya. Y Daniel habla de otra manera. Allá Daniel en el capítulo 2 de Daniel. Miren lo que dice el capítulo 2 de Daniel. Vamos a leer unos versículos ahí. Capítulo 2 de Daniel, versículo 34. Miren lo que dice la palabra de Dios. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en su pie de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Y el 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata, y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en los porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea que a ese es el que esperamos. Aleluya. Que va a ser todo nuevo, hermano. Cuando Él venga en un día, va a quitar el pecado del mundo. En un día. Zacarías, vamos allá de Zacarías otra vez, al 10, versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. O sea que aquel día es el gran día que nosotros esperamos, hermano. Aleluya. Ese día, aquel día. ¿Y quiénes creen en la venida de Cristo? Amén. Todos los que estamos aquí. Aleluya. Porque Cristo es verdadero. Amén. A Él sea la honra y la gloria Amén. por los siglos de los siglos y los siglos de los siglos. Amén. Cristo es grande y poderoso, hermano. Él nos ha dado la vida y le debemos todo lo que somos. A Él sea la honra y la gloria. Esa ha sido la palabra de esta noche. Es que si no hemos limpiado nuestras vestiduras, limpiémoslas, hermano. Pero si está bien con Dios, gloria a Dios. Esto es para mí también, no crean que es solo para ustedes. A mí ya me habló 2 veces y con esta 3 veces. Amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga y sigamos adelante, porque con Dios tenemos la victoria. Ahora en esta noche es día Él me levantará, así es el Señor.